César Abraham Vallejo Mendoza fue un poeta y escritor reconocido que innovó y cautivó con sus escritos a la literatura universal, transmitiendo su sentimentalismo y preocupación social. Asimismo, la intención de este documental es reflejar la intención literaria que Vallejo expresó en España, aparta de mí este cáliz. Sin embargo, ¿sabe usted cuál fue el motivo que impulsó a Vallejo a escribir una de sus más grandes obras, España, aparta de mí este cáliz? Entonces, acompáñanos en esta travesía para conocer un poco más sobre la vida, obra de César Vallejo y acontecimientos que lo impulsaron a escribir España, aparta de mí este cáliz. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en un pueblo humilde llamado Santiago de Chuco, La Libertad. Fue el último de 11 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le conocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores, y su madre, María de los Santos Mendoza Urrionero, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de su familia. Su familia se caracterizó por tener una gran devoción cristiana y mestiza. Fue tanto así que sus padres quisieron que Vallejo fuera cura. Algo interesante en la vida familiar de Vallejo fue que, siendo el menor de los hermanos, los clasifica por grupos. Estos son los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. César Vallejo comenzó su educación primaria en su pueblo oriundo de Santiago de Chuco, exactamente en el centro escolar número 17. Su secundaria lo continuó en Huamanchuco, en el Colegio San Nicolás en 1909. Seguidamente terminó la secundaria e inició sus estudios universitarios en la Universidad Nacional de Trujillo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Asimismo, no la pasó nada bien, ya que por problemas económicos tuvo que dejar los estudios. Años más tarde, retoma sus estudios universitarios en 1913. Continuamente, se gradúa de bachiller realizando la tesis denominada El romanticismo en la poesía castellana, en 1915. Se dice que Trujillo se convierte en pieza fundamental de su vida intelectual, ya que se encuentra con varios escritores que con el tiempo se convertirían en el Grupo Norte. Continuando con Vallejo y Ciro Alegría. En 1915, Vallejo entra a trabajar como profesor de primaria en el Colegio Nacional San Juan, y donde coincidentemente fue profesor de otro gran poeta reconocido en el Perú. Estamos hablando de Ciro Alegría. Ciro Alegría fue un escritor y periodista, gran representante de la narrativa indigenista. Entre sus obras que destacan tenemos Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno. Sin embargo, la obra que mencionaremos tiene estrecha relación con nuestro Vato Universal y tiene por nombre El Vallejo que yo conocí. En esta obra, Ciro Alegría relata cómo su profesor, César Vallejo, pedía a sus alumnos que le contaran sus historias, sus vivencias de día a día. De igual forma lo hacía Vallejo con sus alumnos, contándoles sus anécdotas y experiencias. Vallejo siempre deseó viajar hacia Europa y en 1993 lo hizo. Viajó a muchas ciudades europeas, las cuales fueron París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas, Berlín. Permaneció en el viejo continente durante 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. Continuamos con César Vallejo y Georgette. Es importante reconocer que sin Georgette no hay Vallejo, ya que desde el momento que Georgette conoce a nuestro Vato Universal, ella lo deja todo para estar a su lado,
y acompañarlo en cada etapa de su vida como escritor y poeta. Incluso, tras la petición de César Vallejo de ser enterrado en uno de los cementerios donde descansaban personalidades literarias famosas, su amada Georgette hace un gran esfuerzo para trasladar a Vallejo al cementerio que pidió en vida. De igual manera, es importante reconocer su ardua lucha para publicar las obras, cuentos y novelas de César Vallejo tras su muerte, ya que en el camino tuvo dificultades, trabas, que no la detuvieron, sino por el contrario, le impulsaron a seguir adelante. Entre las obras póstumas de César Vallejo que se lograron publicar con el arduo esfuerzo de su amada Georgette, tenemos Poemas Humanos y España, aparte de mi cáliz. Por lo tanto, es importante reconocer la ardua labor de su amada Georgette para publicar las obras y escritos de César Vallejo, ya que sin su ayuda no conoceríamos gran parte de nuestro debate universal. De igual manera, esto la hace una mujer luchadora, que no buscó beneficio alguno para ella, sino por el contrario, el debido reconocimiento de César Vallejo como el gran poeta y escritor que fue durante toda su carrera. Inicialmente Vallejo, estando en París, pudo realizar viajes a España, pudiendo así apreciar su cultura y costumbres, pero lo que le llamó la atención fue la actividad política de aquel entonces. Es así que Vallejo forma parte del Partido Comunista Español. En 1936 estalla la Guerra Civil Española, donde Vallejo participó con mítines y recopilación de fondos, ayudando así a la causa. Sin embargo, el gobierno francés sospecha de su actividad política. Es así que es detenido y posteriormente expulsado de Francia. Tras su expulsión, Vallejo se dirige a España, donde siguió apoyando al pueblo español. Durante la Guerra Civil, Vallejo toma como una de sus mejores armas sus escritos. Es así que crea una de sus famosas obras, España aparta de mí este cáliz. España aparta de mí este cáliz es un poemario que no corresponde solo a una época o a una sola voz. No tiene antecedentes en la literatura hispanoamericana y su revelación se mantiene vigente en nuestra cultura al enlazar el sentir más allá de los rezagos lingüísticos y las herencias políticas. La universalidad de este escrito, cuyo sentido trasciende las fronteras geográficas de España y el marco histórico del conflicto durante el cual Vallejo vivió personalmente este momento, sintiéndolo en carne propia, siendo este el motivo central para la creación de este conjunto de poemas. Vallejo siempre fue un poeta innovador que mostraba lo mejor de él y cómo era él en todos sus escritos. Sin embargo, para la creación de España, aparta de mí este cáliz, se vio influenciado por dos aspectos que reflejó en la mayoría de sus poemas: la religión cristiana y su ideología comunista. La presencia de la religión cristiana y su ideología comunista fueron clave para la creación de España, aparta de mí este cáliz. Por un lado, Vallejo era un poeta humanista que se sentía representado por el dolor y sufrimiento humano, y por el otro, su alianza con el comunismo lo hacían un Vallejo solidario, preocupado por un mejor mundo. Desde el título, que hace analogía a las palabras que Jesucristo pronunció en Getsemaní, cuando reclama al Padre, aparta de mí este cáliz, de esta manera existen continuas alusiones en el poemario que tienen que ver con la condición divina que marcó el Evangelio en el choque entre el viejo y el nuevo mundo. Incluso, en el poema Masa, evoca la resurrección de Lázaro, controvirtiendo el lenguaje y las escenas bíblicas que componen el imaginario social, apropiándose así de un presente que reclama un sentido en el origen. Vallejo se siente representado por el dolor y sufrimiento humano. Por otro lado, el guión poético emplea el contexto de la Guerra Civil Española, desde donde encuentra la mejor forma de expresar sus sentimientos y cómo él se sentía identificado a través del dolor humano. Asimismo, la intención que tenía el poeta por medio de su poema es la lucha por una nueva sociedad. Es el deseo de ayudar sin nada a cambio, sin nada que esperar.
Esto hace que en nuestro interior nazca la empatía, siendo esta incluso contagiosa para el que lo presencia, despertando la ovación, incluyendo a que más personas puedan unirse a la noble causa. En estos tiempos de guerra epidemiológica, el ser humano demostró que muy dentro de nosotros existe el deseo de poder ayudar al vulnerable. Esto se compara cuando los padres y el resto de la familia cuida, ayuda y enseña al ser más pequeño y vulnerable. La pandemia no solo nos ayudó a comprender a las demás personas y sus necesidades que tienen, sino que esta misma nos volvió más humanos, más sensibles a comprender las necesidades que padecen la gente vulnerable, y que si todos tenemos una noble causa, un noble gesto, puede despertar inclusive la curiosidad y la sensación de bienestar en masa, dando así la reconfortante sensación de hacer un bien sin necesidad de esperarla de otras. En el poema Masa nos da a entender la solidaridad y la unión de la gente, para así poder cambiar la sociedad desigual. César Vallejo nos refleja que el ser humano tiene valores esenciales, que florecen a través de situaciones difíciles, siendo un empuje a la solidaridad y la unión en masa, para poder hacer un cambio radical. Los valores en la actualidad perseveran a la gente. A veces es necesario situaciones específicas para aflorar los valores esenciales del ser humano como sociedad. Buenas tardes, profesor. Estamos con la profesora Vilma Puente Molina, quien gentilmente nos apoyará para el video de entrevista. Profesora Vilma, buenas tardes. La primera pregunta es, ¿cómo usted define a César Vallejo? A César Vallejo es reconocido como un escritor peruano, es reconocido mundialmente, es un escritor o es un poeta innovador que resalta durante toda su carrera profesional como un escritor solidario, una persona con muchos valores, con una gran identidad cultural por su país. Nosotros como docentes de diversos niveles debemos de inculcar a nuestros estudiantes para que ellos siempre estén a la vista en su biblioteca las diversas obras literarias que tienen un contenido y mensaje importante que nos va a ser útil para la vida. Segunda pregunta, ¿qué piensa usted acerca de la intención de Vallejo al escribir el poema Masa y cómo lo relaciona con la actualidad? El poema Masa nos inculca o nos hace ver la melancolía y tristeza, que nos demuestra cómo la solidaridad del ser humano y la unión colectiva puede hacer muchas cosas. Asimismo, César Vallejo, en su poema Masa, nos da a entender la solidaridad humana que nos debemos de impartir nosotros. Y yo lo relaciono en la actualidad que estamos viviendo unos momentos difíciles con la pandemia, que ha cambiado mucho nuestra forma de vida. Estamos renovando y poniendo en práctica la solidaridad humana como lo caracteriza en sus obras César Vallejo. Finalmente, a modo de reflexión, ¿qué mensaje te deja nuestro gran poeta y escritor César Vallejo? Para todos los estudiantes o las futuras generaciones que deben tener presente las diversas obras literarias, y nosotros como docentes debemos de inculcar a la futura generación que tenga presente las diversas obras literarias de César Vallejo, porque refleja el amor por su país y al prójimo. Muchas gracias, profesora Vilma, eso sería todo. Como conclusión, el poema Masa trata de hacer comprender el significado y poder de la masa humana, unida por una ideología común. Es simbólicamente un movimiento revolucionario que se precipita en la época de la Guerra Española. Sin embargo, en la actualidad podemos ver reflejado el individualismo que promueve objetivos y los deseos propios en tanto a la independencia.